muchos desafíos que resolver. La pregunta es, ¿cuántos porteños vamos a ir a votar el domingo? Porque la pregunta, bueno, después de las elecciones que ya hubo el fin de semana pasado, en especial la de Chaco, donde se notó como gran noticia, más allá de la victoria del oficialismo local en la alianza con La Libertad Avanza, el ausentismo. Apenas 50 y pico % del electorado se acercó a las urnas y decir, ¿y qué puede pasar en la ciudad de Buenos Aires? Primero, si falta la gente a votar, perjudica a todos por igual o beneficia a todos por igual. A menos que, y esa es la duda, ¿quiénes son los que faltan? Y la sensación es que muchas veces el ausentismo perjudica a los oficialismos. Bueno, no fue el caso de Chaco. O porque en otras oportunidades, de hecho ahí ganó el oficialismo, porque lo que suele ocurrir es que las novedades electorales son las que conciten mayor atención y los oficialismos, es decir, los que vienen de antes, son los conocidos y entonces, bueno, ¿para qué vas a ir a votar si ya están los de antes? Digamos, como análisis que se hacen. Ahora cada uno va y vota por lo que quiere y deja de hacerlo eventualmente también por lo que quiere y es muy difícil anticipar. Pero vamos a ver históricamente qué pasa en la ciudad de Buenos Aires con el porcentaje de electores que asisten a las urnas. Un dato, digamos, histórico general. El promedio está más o menos en el 72%. Se asiste mucho a votar en la ciudad de Buenos Aires y de hecho en las últimas elecciones, en las del 2023, fue del 76,7% en las elecciones generales el porcentaje de los electores que asistieron a las urnas. Lo que venía ocurriendo también en los últimos años es que ocurría una suerte de salto entre las PASO y las generales, que funcionaban como una suerte de ensayo, las PASO. Muchos de los que no estaban enterados se terminaban de enterar que había elecciones y, por ejemplo, en el 2023, hablando exclusivamente de las elecciones locales, el 70,4% fue a votar en las PASO y el 76,7% en las elecciones generales. O sea, creció un poquito más de 6% la cantidad de electores entre las PASO y las generales. Algo similar había pasado en 2021, en las elecciones legislativas del 2021, el 2019 lo mismo, el 2017 también. La primera vez que hubo PASO, ahí fue distinto. En la ciudad de Buenos Aires hubo más electores en el 2015 en las PASO que en las elecciones generales. De todos modos, números muy cercanos, 73,6% fueron a votar en las PASO y 73%, prácticamente la misma cantidad de electores asistieron a las urnas. ¿Cuándo fue el año con menos asistencia a las urnas? En el 2003. ¿Se acuerdan del 2003? Fue la campaña del que se vayan todos. Del que se vayan todos, que de hecho en ese momento, para los que tienen algo de memoria, una agrupación nueva en la ciudad de Buenos Aires, Autodeterminación y Libertad, de Luis Zamora, en ese momento era un diputado de izquierda muy ruidoso y conocido, aprovechó el discurso del que se vayan todos y logró hacer una elección histórica en la ciudad de Buenos Aires. Logró que 8 legisladores de los 30 que estaban en discusión ingresasen a la legislatura porteña. En ese 2003, que el primer acuerdo electoral, la primera irrupción electoral que había sido del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, no era PRO, era Compromiso para el Cambio, también apareció en el mapa electoral y de hecho fue la campaña electoral de Macri como primera vez candidato en la Ciudad de Buenos Aires a jefe de gobierno, que ganó la primera vuelta y después perdió el balotaje contra Aníbal Ibarra. Entonces uno puede decir, bueno, ¿quién era el oficialismo en ese momento? Ibarra, que terminó siendo electo jefe de gobierno, pero irrumpió una fuerza nueva como era tanto Compromiso para el Cambio, el espacio de Mauricio Macri, como el espacio de Zamora, que era una izquierda que venía a decir que se vayan todos. Es decir, y fue la elección con menos cantidad de electores. Por lo tanto, es muy difícil presuponer qué puede pasar si van menos, porque en todas las elecciones donde ha habido poco, por ejemplo, en la de 2007, que es la otra con baja cantidad de electores, es cuando ganó por primera vez el PRO en la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Así que en el historial porteño hay de todo en cuanto a resultados en función de mucha o poca asistencia a las urnas. El récord fue en el año 2019. Casi el 80% de los electorados fueron a votar. 2019, ¿se acuerdan? Fue la elección en que a nivel nacional perdió Macri la reelección como presidente, pero fue electo
reelecto Horacio Rodríguez Larreta en esa oportunidad. Y también hay que ver que, por lo general, las elecciones intermedias han sido de menor cantidad de votantes. No siempre ha sido de esa manera. Recordemos, 2003, la más baja de todas, fue una elección también para cargos ejecutivos. Así que presuponer qué puede pasar el domingo en función de la cantidad de electores es pura ingeniería con pocos argumentos. Lo cierto es que hubo algo de preocupación por lo que pasó en el Chaco, ¿no? Esto de poquitos fueron a votar, pero algo que favoreció en ese caso al oficialismo local. ¿Cuántos irán a votar? Lo sabremos el domingo. Lo cierto es que hay que ir a votar, sobre todo para sostener la democracia también en la ciudad de Buenos Aires.